Hola y bienvenidos a Español Boreal. Este es un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Si ya puedes mantener una conversación y quieres dar el siguiente paso, este espacio es para ti, porque una lengua se aprende de verdad cuando empiezas a pensar en ella. En cada episodio descubrirás una historia sobre la cultura, la historia o la actualidad del mundo hispanohablante. Y casi sin darte cuenta, ampliarás tu vocabulario, entenderás nuevas expresiones y harás el español cada vez más tuyo. Soy Paula Oropesa y les hablo desde Copenhague. Hoy no podíamos empezar con otro tema. Este domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Y no es una final cualquiera, es la primera vez en la historia que se enfrentan en una final los campeones vigentes de Europa y de América. Argentina busca una cuarta estrella y ser la primera selección en ganar 2 mundiales seguidos, desde Brasil en los años 50. España quiere su segundo título. Así que hoy vamos a hablar de esta final, de lo que significa el fútbol en Argentina y en España. Y además vamos a repasar un punto de gramática clave para hablar de expectativas y deseos, el subjuntivo. Porque seamos sinceros, cuando se habla de un partido así, todo el mundo tiene una opinión, una esperanza, una duda. El español usa el subjuntivo constantemente para expresar todo eso. Antes de este domingo, Argentina y España solo se habían enfrentado una vez en un mundial. Fue en 1966, en la primera ronda, y ganó la selección albiceleste, es decir, Argentina, 2-1. Desde entonces se han visto las caras varias veces en partidos amistosos. Y en marzo de este mismo año jugaron la finalísima en Qatar, pero nunca en una final. Así que lo de este domingo es literalmente un partido sin precedentes. Hay algo simbólico en este cruce. Representa 2 maneras diferentes de vivir y entender el fútbol. Argentina llega a esta final con una enorme tradición ofensiva y una generación marcada por la figura de Lionel Messi, que disputa posiblemente su última Copa del Mundo. Pero esta selección no es solo Messi. Detrás de su talento individual hay un equipo competitivo con jugadores que combinan creatividad, esfuerzo y experiencia. España llega con una identidad futbolística basada en la organización y el juego colectivo. La llamada Furia Roja ha construido en las últimas décadas un estilo propio, donde el protagonismo no depende únicamente de una estrella, sino de la idea de equipo y de coordinación entre todos los jugadores. Más allá del campo, este enfrentamiento conecta con algo mucho más profundo, la relación entre fútbol e identidad. En Argentina, el fútbol ocupa un lugar central en la cultura popular. Se habla de fútbol en la familia, entre amigos, en el trabajo, en la calle. Para muchos argentinos, ganar el mundial representa mucho más que un triunfo deportivo. Es una celebración colectiva que reúne a generaciones enteras. En España, el fútbol también forma parte de la identidad cultural, aunque con una historia diferente. La pasión por los clubes, como Real Madrid, Barcelona y muchos otros, convive con el orgullo por la selección nacional. La selección española masculina conquistó su primer mundial en 2010, cuando ganó la final contra Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Por eso este domingo no será solamente un partido de fútbol, será el encuentro entre 2 historias, 2 tradiciones futbolísticas y 2 formas de sentir un deporte, y probablemente de emociones muy fuertes entre los aficionados de ambos países. Si el fútbol es tan importante hoy en Argentina y en España, vale la pena preguntarse cómo llegó hasta allí. Y la respuesta, en los 2 casos, empieza igual, con los británicos. El fútbol se instaló en Argentina a mediados del siglo XIX.
de la mano de inmigrantes británicos que llegaban al país atraídos sobre todo por la construcción del ferrocarril. No llegaron pensando en fundar un deporte nacional, claro. Simplemente querían seguir jugando a lo que ya jugaban en su país. El primer partido del que se tiene registro se disputó el 20 de junio de 1867 en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, organizado por los hermanos Thomas y James Hogg. Los equipos se distinguían por el color de sus boinas, colorados contra blancos, y ganaron los colorados 4-0. Ese partido lo organizó el Buenos Aires Cricket Club y de él nació el primer club dedicado exclusivamente al fútbol, el Buenos Aires Football Club. Durante la primera década, el fútbol argentino fue un deporte casi exclusivo de la comunidad británica. Se jugaba en los colegios ingleses, en los talleres del ferrocarril y en clubes de élite. La figura clave de esta etapa fue Alexander Watson Houghton, un escocés al que se conoce como el padre del fútbol argentino y que en 1893 ayudó a organizar la primera liga estable del país. El gran cambio llegó a principios del siglo XX, cuando el fútbol empezó a salir de esos círculos británicos y se convirtió en el deporte de los barrios populares, con jugadores argentinos e inmigrantes de otras comunidades, muchos italianos y españoles entre ellos. En esa época nacieron algunos de los clubes más emblemáticos del país: River Plate en 1901, Boca Juniors en 1903, Racing Club en 1904. Fue el comienzo de la transformación de un pasatiempo de expatriados a la pasión de un pueblo entero. En España, la historia es sorprendentemente parecida y otra vez empieza con los británicos. En este caso no fueron los ferrocarriles, sino la minería. A finales del siglo XIX, compañías inglesas y escocesas explotaban las minas de Río Tinto, en la provincia de Huelva, en el sur de España. Con estos ingenieros y trabajadores llegó también el fútbol, que empezaron a jugar en sus ratos libres, en campos de tierra que ellos mismos marcaban. El 23 de diciembre de 1889 se formalizó el primer club de fútbol de España, el Huelva Recreation Club, hoy conocido como el Real Club Recreativo de Huelva. Por eso a este club se le apoda el decano del fútbol español. Fue el primero en fundarse oficialmente, aunque hay quien discute si el verdadero primer partido se jugó antes, en Vigo, en Galicia, donde ya en 1873 los ingenieros ingleses del telégrafo habrían organizado partidos improvisados. La polémica sobre la cuna del fútbol español, Huelva o Vigo, sigue abierta hoy en día entre los historiadores del deporte. Desde el sur andaluz, el fútbol se extendió rápidamente por otras zonas, con fuerte presencia británica y buenas conexiones de transporte, como Madrid, Bilbao y Barcelona. Lo interesante es que la historia de cómo el fútbol llegó a Argentina y a España sigue casi el mismo guión: inmigración británica, trabajadores del ferrocarril o de la minería, clubes fundados por y para extranjeros y una popularización posterior entre la población local que terminó adueñándose por completo del deporte. Dos países, dos orillas del Atlántico, un mismo origen y este domingo un mismo escenario, la final del Mundial. Quizás hayas notado algo. Cuando hablamos de deseos, dudas o posibilidades, el español cambia al modo verbal que expresa su objetividad. No hablamos de hechos seguros, sino de lo que esperamos, imaginamos o tememos, y ahí aparece el subjuntivo. Vamos a repasarlo con ejemplos futboleros. Cuando expresamos un deseo sobre una acción que realiza otra persona o sujeto, usamos subjuntivo. Espero que la selección argentina juegue una gran final. Ojalá España levante la copa el domingo. Quiero que mi equipo gane,
pero sobre todo que juegue con valentía y no cometa errores en los momentos decisivos. La palabra ojalá es una de las más características del español para expresar deseos. Viene del árabe lo shallah, si Dios quiere, y hoy se utiliza independientemente de su origen religioso. Con ojalá el qué es opcional. Ojalá gane España, ojalá que gane Argentina o ojalá que gane España. Cuando hablamos de algo que no sabemos si ocurrirá, usamos normalmente el subjuntivo. No creo que el partido termine en los 90 minutos, puede que haya prórroga. Dudo que veamos muchos goles, quizás sea una final muy táctica. Es posible que todo se decida en los penaltis. Uno de los cambios más importantes para los estudiantes aparece con el verbo creer. Con una afirmación usamos indicativo. Creo que Argentina tiene un gran equipo. Creo que España va a jugar un partido muy intenso. Pero cuando negamos la certeza usamos subjuntivo. No creo que Argentina tenga un partido fácil. No creo que España vaya a renunciar a su estilo de juego. Esta diferencia entre creo que, indicativo, y no creo que, subjuntivo, es una de las claves para sonar más natural en español. Aquí les dejo algunas palabras que ya hemos usado a lo largo del episodio y que posiblemente puedan usar cuando vean la final con sus amigos. La albiceleste es el apodo que se da a la selección argentina por los colores de su camiseta. La furia roja es el apodo de la selección española. El arquero o portero. En Argentina se usa arquero y en España se usa portero. El hincha o el aficionado es la persona que apoya el equipo. Hinchada, que es el conjunto de los aficionados, es muy usado en Argentina. Y aficionados es más genérico. Meter un gol, marcar un gol, anotar. Con esto cerramos el primer episodio de Español Boreal, en el que repasamos cómo llegó el fútbol a Argentina y a España, de la mano de los británicos. Y practicamos el subjuntivo con expresiones de deseo, duda y emoción. Una estructura que te va a servir muchísimo más allá del fútbol, para hablar de política, de relaciones, de cualquier tema en el que quieras expresar una opinión sobre algo incierto. Después del partido del domingo, escribe 3 frases sobre el resultado usando el subjuntivo. Por ejemplo, me alegra que o no puedo creer que. Compártelos en los comentarios. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta, suscríbete para seguir aprendiendo español a través de historia, cultura y actualidad. Gracias por escuchar Español Boreal. Nos encontramos en el próximo episodio.